China pone a prueba su capacidad para apoderarse de Taiwán. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos frente a las maniobras masivas que rodean la isla? Las tensiones también aumentan dentro de Taiwán. 85.000 personas salieron a las calles de Taipei, la capital de la isla. Protestan contra una nueva ley que podría abrir el camino a una mayor influencia del régimen chino. Y un espía chino se confiesa. Revela los entresijos de la operación global de Beijing para mantener su poder. Cualquiera que esté en contra del Partido Comunista Chino y de Xi Jinping puede convertirse en un objetivo. Una tendencia preocupante. Cada vez más chinos y rusos intentan penetrar en bases militares estadounidenses. Esto es algo que vemos probablemente 2 o 3 veces por semana. Detenemos a personas en la puerta todas las semanas, por lo menos una vez. Una delegación de legisladores estadounidenses se encuentra en Taiwán. Dicen que las armas de Estados Unidos están en camino y que Estados Unidos apoya al nuevo presidente de la isla. China, Japón y Corea del Sur reanudan las conversaciones comerciales con el primer ministro chino. Lo llaman un nuevo comienzo, que significa para Estados Unidos mientras Washington eleva los aranceles a las importaciones chinas. Y otra puerta podría estar cerrándose para China. Italia pide a la Unión Europea que se sume a la nueva subida arancelaria de Washington para proteger las industrias del bloque. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Muchas gracias por acompañarnos. El ejército chino inició el viernes su segundo día de ensayos de guerra en torno a Taiwán. Beijing afirma que los ejercicios son una prueba de su capacidad para tomar y controlar zonas clave. También asegura que los ejercicios son un castigo por el discurso de investidura del nuevo presidente de Taiwán. Las maniobras comenzaron solo 3 días después de la toma de posesión de William Lai. El régimen chino afirmó el viernes que continuaba con los simulacros de guerra alrededor de Taiwán como prueba de su capacidad para hacerse con el poder, lanzar ataques conjuntos y ocupar zonas clave. Los simulacros del PSC, bautizados como Espada Conjunta 2024-A, comenzaron justo después de que Taiwán tomara juramento a un nuevo presidente. El ejército chino publicó el viernes en las redes sociales un video animado de misiles lanzados contra Taiwán con las principales ciudades en llamas. El Ministerio de Defensa taiwanés difundió imágenes de sus F-16 armados, movilizados para vigilar y hacer sombra a las fuerzas chinas. También publicó imágenes de los guardacostas y navíos del PSC que participaban en los simulacros. Taiwán afirma que detectó hasta 49 aviones militares chinos, 19 buques de la Armada y 7 guardacostas hasta las 6 de la mañana del viernes. El Ministerio de Defensa afirma que alrededor de la mitad de los aviones cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán. El PSC dice que no reconoce esta frontera no oficial. Un grupo internacional de 250 legisladores de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países pidieron que se condenaran las maniobras y se compartiera el compromiso de mantener el status quo. La Unión Europea instó a la moderación, afirmando que las tensiones en el estrecho de Taiwán deben resolverse mediante el diálogo. El bloque de países pidió a ambas partes que mantuvieran el status quo en el estrecho de Taiwán. Washington también está reaccionando a las maniobras de China en torno a la isla. Un portaaviones estadounidense se encuentra en el mar de Filipinas, en aguas al este de Taiwán. Mientras tanto, tropas de la Marina estadounidense y holandesa realizan operaciones en el mar del sur de China en aguas al sur de Taiwán. El Ministerio de Defensa de la isla señaló que, aunque Beijing ordenó simulacros con fuego real dentro de China, está vigilando de cerca si el simulacro de guerra de China puede convertirse en una invasión real. Hasta ahora no vimos que China utilizara fuego real en sus ejercicios en el estrecho de Taiwán. Cabe destacar que un experto militar chino afirmó que los ejercicios militares chinos se centraron en la práctica de un nuevo modo de cortar las conexiones de la isla con el exterior. El experto describió a Taiwán como una isla aislada, señaló que su economía depende de las exportaciones y que Taiwán se abastece de energía mediante importaciones. Si China cortara las rutas comerciales de la isla, la economía taiwanesa podría hundirse. Continuó explicando que las maniobras actuales también tienen como objetivo el mayor puerto de Taiwán, que es una base importante para la armada de la isla. Las maniobras masivas se producen 3 días después de la toma de posesión del nuevo presidente de Taiwán, que dejó en claro que la isla
no se someterá al régimen comunista. Tenemos el ideal de buscar la paz, pero no debemos hacernos ilusiones. Mientras China no renuncie a usar la fuerza para invadir Taiwán, los ciudadanos deben entenderlo. Aunque aceptemos todas las pretensiones de China y renunciemos a nuestra soberanía, la ambición china de anexionarse Taiwán no desaparecerá. Los simulacros están poniendo a prueba sus primeros días en el cargo, pero dejando a un lado la presión militar de China, Lai también se enfrenta al caos dentro de la Asamblea Legislativa de Taiwán, donde los partidos de la oposición que quieren estrechar los lazos con China son mayoría. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. El nuevo presidente de Taiwán, William Lai, se enfrenta a presiones de dentro y fuera del país. Además de la China comunista, los partidos de la oposición de Taiwán están impulsando una ley para reforzar el control parlamentario sobre el presidente. El partido gobernante de Lai no tiene mayoría en el Parlamento, pero muchos ciudadanos se están levantando para oponerse a la nueva ley. Decenas de miles de personas salieron el viernes a la calle en torno al Parlamento de Taiwán. Fue la segunda concentración ante el Parlamento de la semana contra los cambios propuestos en la ley. El Partido Democrático Progresista de Lai es minoritario en el Parlamento. Los dos partidos de la oposición, el KMT y el TPP, suman mayoría. El partido de Lai trata de impedir que la oposición impulse medidas que otorguen a los legisladores un mayor control sobre el gobierno. El KMT y el TPP no pueden confiar únicamente en los votos de la mayoría e ignorar la voz de la minoría. Espero que puedan debatir democráticamente. Necesitamos debatir, no saltar el proceso y enterrar las opiniones. El proceso no refleja nuestros valores democráticos. Poco a poco perderé mi confianza en la democracia de Taiwán si siguen aprobando nuevas leyes de esta manera. Espero que con esta protesta podamos detener, ralentizar y mejorar el proceso. Los cambios otorgarían a los legisladores el poder de pedir a militares, empresas privadas o particulares que revelen información que los parlamentarios consideren relevante. También introduciría penas de prisión para los funcionarios del gobierno que incurran en desacato al Parlamento. El partido gobernante de Lai afirma que es necesario un mayor debate. Algunos manifestantes acusaron a los partidos de la oposición de intentar forzar la aprobación de las reformas y de trabajar en secreto con la China comunista. Desde hace décadas, el Partido Comunista Chino invita a figuras clave de la oposición a mantener conversaciones amistosas. Se cree que Beijing intenta influir en el mapa político de la isla a través de los partidos de la oposición. Y para terminar, demos un vistazo a los mecanismos de la policía secreta china. Un ex espía chino reveló sus secretos tras desertar a Australia y habló con NTV sobre las tácticas de Beijing para captar a disidentes en el extranjero. Se trata de la confesión de un ex espía chino. Durante los 15 años trabajó como agente encubierto, ayudando a Pekín a seguir la pista de disidentes en todo el mundo y a traerlos de vuelta a China. Cualquiera que esté en contra del Partido Comunista Chino y de Xi Jinping puede convertirse en un objetivo. El ex espía se hace llamar Eric. Tras desertar a Australia, ahora se publica una operación global para atrapar a quienes critican a Beijing. La clave de la operación es una unidad dentro de la principal agencia de policía de China, llamada la Primera Oficina. Está a cargo de agentes como Eric. Es un poco como la Stasi, la KGB o la Gestapo de la Alemania nazi. Como herramienta de represión política solo tiene un objetivo, y es mantener el control del Partido Comunista Chino. Y eso incluye controlar las voces fuera de las fronteras de China. Eric no era más que un agente que tendía la red de China por todo el mundo, siguiendo la pista a disidentes y esperando el momento oportuno para tenderles un cebo y atraparlos. Según informes de Safeguard Defenders, las autoridades chinas lograron coaccionar a 12.000 personas para que regresaran a China desde más de 120 países en la última década.
Muchas fueron devueltas a China sin que sus países de acogida tuvieran siquiera conocimiento de ello. Eric afirma que se encargó de localizar a disidentes en Australia, Canadá, India, Camboya y Tailandia. Mi trabajo principal consistía en recopilar información, como introducirme en los círculos de los objetivos para establecer relaciones con ellos. También conocer sus planes con antelación. Hay que saber qué van a hacer a continuación. Esto es realmente importante, incluso más que simplemente detener a una persona normal. Así es como funciona. Mi controlador enviaba una lista de objetivos. Por ejemplo, querían coaccionar a alguien para que regresara a China, y yo hablaba con ellos para idear un plan sobre cómo abordar a esa persona en línea y cara a cara, para ver si podía atraerla a un lugar donde fuera más fácil controlarla. Uno de los objetivos era un caricaturista político llamado Red Pepper. Sus viñetas satíricas se burlaban a menudo del Partido Comunista Chino y de su líder Xi Jinping. Fue más o menos a finales de 2016. Eric me envió un mensaje por Twitter diciendo que le gustaban mis viñetas y que quería charlar en privado. Más tarde nos comunicamos por correo electrónico. Se acercó a mí como alguien que estaba a favor de la democracia. Haciéndose pasar por agente inmobiliario, Eric pidió a Red Pepper que diseñara un logotipo para un proyecto que luego resultó un éxito. Solo supe años después que era una trampa para ganarse mi confianza. Una vez terminado el logotipo, Eric le hizo otra oferta de trabajo con una condición. Red Pepper tenía que ir a Camboya para la entrevista de trabajo. Pero tengo una mala impresión de los países del sudeste asiático que no son seguros. No me fío de ellos por su historial de derechos humanos, especialmente de Camboya. Así que le contesté que no iría. Tailandia, Birmania, Laos. Estos países son los más elegidos por la policía secreta china para atrapar a disidentes. Los gobiernos locales hacen la vista gorda a las operaciones chinas y a veces incluso trabajan con agentes chinos. Red Pepper no sabía nada del plan para capturarlo hasta que un periodista de la Australian Broadcasting Corporation se puso en contacto con él para confirmar su historia. Resulta que el Eric que estaba en comunicación conmigo desertó. Eric dijo que fue coaccionado para trabajar como espía y que siempre quiso huir. Al preguntarle por qué hizo públicos sus secretos tan bien guardados, respondió lo siguiente. Tengo mis propias razones, algunas de las cuales no puedo revelar. Pero también es como lo que dicen las noticias. Encaja con mis valores. Siempre creí que el funcionamiento interno de estos mundos secretos debería revelarse algún día. Señaló que solo conociendo el lado oscuro de los gobernantes podrá el público controlar mejor a su gobierno. Un almirante de la Marina estadounidense afirma que cada vez más ciudadanos chinos y rusos intentan infiltrarse en bases militares estadounidenses. Esto de que nuestras bases militares sean penetradas por ciudadanos extranjeros está ocurriendo cada vez más. Lo vemos probablemente 2 o 3 veces por semana. Detenemos a personas en la puerta por lo menos una vez a la semana. Agregó que esa estimación se refiere solo a la Marina, sin incluir otras ramas militares. Normalmente la excusa es que son estudiantes, ya sabes. Soy un entusiasta, quiero ver los barcos. Ese tipo de cosas. Tenemos que sacarlos. Y normalmente involucramos al Servicio de Inteligencia Nacional para obtener datos biométricos cuando es posible. El comentario se produce después de que en mayo 2 ciudadanos jordanos intentaran entrar en la base de Cuántico del Cuerpo de Marines en Virginia. Uno de ellos entró ilegalmente en Estados Unidos hace apenas un mes. Ambos están ahora bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En abril, un inmigrante ilegal chino fue detenido tras intentar entrar ilegalmente en una base militar estadounidense de California. Según las autoridades, entró en la base militar sin identificación e hizo caso omiso a órdenes de abandonar el lugar. En cuanto a la crisis fronteriza, más de 27.000 ciudadanos chinos cruzaron la frontera suroeste de Estados Unidos en el año fiscal 2024. Esto supone un aumento de más del 6.000% en comparación con el año fiscal 2021, cuando la administración Biden asumió el cargo. Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses se encuentra en Taiwán. En su agenda figura una reunión con el nuevo presidente de la isla. Además, llegan con una promesa de apoyo. El congresista Mike McCall asegura que las armas de Estados Unidos están en camino. Taiwán señaló un retraso en la entrega y McCall dijo que también le gustaría que llegaran más rápido. Todos los aquí presentes son una fuerza importante en la amistad con Taiwán en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Espero que con su apoyo en el futuro,
el Congreso de Estados Unidos apruebe leyes para ayudar a Taiwán a fortalecer sus capacidades de autodefensa y aumentar los intercambios y la cooperación entre Taiwán y Estados Unidos. Sin disuasión, el presidente Xi tiene ambiciones audaces y agresivas. Tenemos que hacer todo lo posible para que vea que el riesgo es mayor que la recompensa, que el riesgo es demasiado alto. La delegación estadounidense reconoció la urgencia con que Taiwán necesita las armas después de que Beijing realizara ejercicios militares alrededor de la isla tras la toma de posesión del nuevo presidente. El nuevo presidente Lai Ching-te dijo que la visita muestra un firme apoyo a la nueva administración, así como al pueblo de Taiwán. McCall afirmó que Estados Unidos seguirá apoyando a Taiwán independientemente de quién gane las elecciones presidenciales de noviembre. Los dirigentes de China, Japón y Corea del Sur celebraron el lunes en Seúl sus primeras conversaciones trilaterales en 4 años. Miremos un resumen. Funcionarios surcoreanos informaron que el presidente del país, Yoon Suk-yeol, el primer ministro chino, Li Qiang, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, adoptarán una declaración conjunta sobre 6 áreas claves, entre ellas economía y comercio, ciencia y tecnología e intercambio interpersonales. La excepcional cumbre se celebra en medio de tensiones mundiales que dificultan el diálogo sobre comercio y seguridad entre las potencias económicas de Asia Oriental. China, Corea del Sur y Japón, aliados de Estados Unidos, intentan gestionar una creciente desconfianza en medio de la rivalidad entre Beijing y Washington y las tensiones en torno a Taiwán, gobernada democráticamente, que China reclama como propia. Yoon y Kishida trazaron un camino más estrecho entre sí y con Washington, embarcándose en una cooperación tripartita sin precedentes con Estados Unidos sobre medidas militares y de otro tipo. En conversaciones bilaterales mantenidas un día antes, Lee y Kishida hablaron de Taiwán y acordaron celebrar una nueva ronda de diálogo económico bilateral de alto nivel. Yoon y el primer ministro chino acordaron mantener un diálogo diplomático y de seguridad y reanudar las conversaciones sobre el libre comercio. Yoon también pidió a China que desempeñe un papel constructivo con su socio Corea del Norte, que está ampliando su arsenal de armas nucleares y misiles desafiando las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Funcionarios y diplomáticos de Corea del Sur y Japón pusieron el listón muy bajo a la cumbre. Dicen que no es seguro que se hagan grandes anuncios, pero que la reunión ayudará a los 3 países a revitalizar sus tensas relaciones. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. El fin de semana el ministro de Industria italiano dijo que las industrias europeas pueden desaparecer si la Unión Europea no impone aranceles mucho más altos a los productos chinos como hizo Estados Unidos. El gobierno de Biden elevó significativamente los aranceles sobre ciertas importaciones chinas clave, algunas de las cuales entrarán en vigor en agosto. La subida de los impuestos comerciales afecta sobre todo a los automóviles eléctricos fabricados en China, con un arancel del 100%. Con esto, el ministro italiano advirtió que los fabricantes chinos podrían reorientar sus productos hacia Europa, lo que supondría un grave problema para los fabricantes nacionales de automóviles del bloque. La directora del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, llamó a construir un muro de oposición contra las prácticas comerciales desleales de China. Lo hizo durante una cumbre la semana pasada con sus homólogos del Foro del Grupo de los 7, formado por algunas de las democracias más ricas del mundo. Y China crea un enorme fondo destinado a impulsar a los fabricantes de microchips del país. Además, Beijing está reuniendo miles de millones de dólares para otro fondo de inversión respaldado por el Estado. El objetivo es impulsar su industria de semiconductores para que sea autosuficiente. 47.500 millones de dólares irán a parar al mayor fondo inversor en semiconductores de la historia de China,
Construido el 24 de mayo, el fondo es la tercera fase de su Fondo Nacional para la Industria de Circuitos Integrados. Está formado por el PSC, el Banco Industrial y Comercial de China y otros bancos y organizaciones estatales. También conocido como Big Fund 3, forma parte del Fondo Nacional de Chips iniciado hace una década con unos $13.000 millones invertidos. Stephen Ixer, vicepresidente de Política de Innovación Global de la Fundación de Tecnología de la Información e Innovación, dice que las agresivas subvenciones de China son especialmente preocupantes en el sector de los chips y que las políticas chinas podrían perturbar gravemente la economía de la innovación en la industria al permitir que los competidores chinos subsistan en el sector mientras obtienen tasas de rentabilidad inferiores a las del mercado, privando a los verdaderos innovadores de los ingresos necesarios para invertir en futuras generaciones de investigación y desarrollo. Por otro lado, están Estados Unidos y la Unión Europea, que destinaron casi $81.000 millones a la fabricación de la próxima generación de semiconductores, así como los recientes aranceles de Estados Unidos para hacer frente a $18.000 millones de importaciones chinas, incluidos vehículos eléctricos, chips informáticos y productos médicos que fueron justificados por la Casa Blanca debido a lo que describió como riesgos inaceptables para la seguridad económica estadounidense. Las pensiones públicas estadounidenses invierten más de $60.000 millones en China, pero algunos estados están promulgando leyes para contrarrestar esta tendencia. Algunas empresas chinas se están vistiendo de estadounidenses después de que los reguladores las acusaran de ayudar a Beijing. Expertos afirman que uno de sus objetivos es mantener sus operaciones en Estados Unidos. Y algunos dicen que permitirlo deja al descubierto lagunas en la aplicación de las leyes estadounidenses. Altos funcionarios advierten que se avecinan más sanciones contra China, tanto por parte de Estados Unidos como de la OTAN. Esta medida surge por el apoyo de China a la guerra de Rusia en Ucrania. Y las autoridades estadounidenses detuvieron a un ciudadano chino por dirigir presuntamente la mayor red de software malicioso de la historia. Se cree que la red de bots robó miles de millones de los fondos de ayuda de COVID-19 de Estados Unidos. ¿Están jugando las empresas chinas al gato y al ladrón con Washington para eludir sanciones? Según informes de prensa, varias empresas que el gobierno estadounidense vigila de cerca entran en esta categoría, desde un grupo biotecnológico hasta fabricantes de LiDAR y drones. Miremos cómo estas compañías intentan aparentar su distanciamiento de China. Atrapadas, renombradas y de vuelta a lo mismo. Este ciclo se convirtió en el libro de jugadas habitual de varias empresas chinas restringidas por el gobierno estadounidense para eludir sanciones y mantener sus operaciones en el país. Según un informe del Wall Street Journal del miércoles, una nueva empresa registrada en Michigan en diciembre pasado llamada American LiDAR resultó tener un propietario chino. Se trata del fabricante de LiDAR con sede en China, Hesai Group. Estados Unidos incluyó a la empresa en su lista negra a principios de año, alegando problemas de seguridad. El Pentágono tiene prohibido contratar sus servicios y otras entidades estadounidenses reciben advertencias antes de firmar contratos con ella. Hesai demandó al gobierno estadounidense en mayo y negó todas las acusaciones. Hesai fabrica casi la mitad de los LiDARs del mundo. Estos dispositivos ayudan a los automóviles autónomos a crear mapas tridimensionales de las carreteras. Algunos legisladores estadounidenses advirtieron que esta tecnología podría recopilar datos sobre los conductores y compartirlos con Beijing. American LiDAR no informó de su relación con Hesai al registrarse en Estados Unidos, y su nueva sede en Michigan está cerca de 3 grandes fabricantes de automóviles estadounidenses. Según un experto, el académico uigur y vicepresidente del Congreso Mundial Uigur, Ilshad Kokbore, las empresas chinas no pueden decir que no a las peticiones que les haga el régimen chino en virtud de la legislación china, especialmente cuando se trata de sus bases de datos. Si el gobierno estadounidense no protege estos datos frente a Beijing, los principales intereses y la seguridad de Estados Unidos corren un peligro inminente. Y este es solo uno de muchos casos. La empresa china de biotecnología BGI acaba de cambiar el nombre a su filial en Massachusetts. El principal fabricante de drones del mundo, DJI, vende sus productos a través de una nueva empresa en Estados Unidos.
y se descubrió que el gigante chino de las telecomunicaciones, Huawei, patrocina la investigación de importantes institutos estadounidenses a través de un grupo con sede en Washington. Estas 3 empresas fueron acusadas o incluidas en la lista negra por sus vínculos con el ejército chino. Pero esta es la parte complicada de todo esto. Los abogados estadounidenses afirman que las empresas chinas tienen derecho a cambiar su producción o cambiar de marca para pasar a ser estadounidenses. Así que embargar a las empresas chinas cuestionables de forma más eficaz seguirá siendo un reto para los reguladores de Estados Unidos. Y hay una nueva tendencia en la desvinculación entre Estados Unidos y China. Cada vez son más los estados de Estados Unidos que presionan a sus fondos públicos de pensiones para que dejen de invertir en China. A principios de este mes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que exige al Estado que deje de invertir en empresas controladas por el régimen chino. La ley también obliga al Estado a desinvertir en las participaciones actuales en China. En una publicación en X, DeSantis dijo que la medida era para mantener a China fuera de su estado. La pensión estatal de Florida supervisa $250.000 millones en activos. Alrededor del 0,16% de ese total está expuesto a China y planea desinvertir esos activos en 2 años. Hacia el norte, Illinois, Kansas, Missouri y Nueva Jersey también están impulsando proyectos de ley para desinvertir los fondos de pensiones estatales de China. Indiana ya está en ello. El año pasado retiró más de $500 millones en inversiones expuestas a China, y el Estado está en proceso de desinvertir los 40 millones restantes. No todos los estados están de acuerdo. La gobernadora de Arizona, Kathy Hobbs, rechazó el mes pasado un proyecto de ley para desinvertir en China. Esto se debe a la preocupación por el crecimiento económico. La avalancha de proyectos de ley se produce tras un importante cambio el pasado noviembre. El mayor plan de pensiones de Estados Unidos decidió excluir las inversiones en Hong Kong y China a partir de 2024. Se llama Junta Federal de Inversiones de Ahorro para la Jubilación. El fondo de pensiones está reservado al personal del gobierno de Estados Unidos. El organismo tiene en su haber más de $700.000 millones en activos y gestiona las cuentas de ahorro para la jubilación de casi 7 millones de empleados federales. Ampliando el panorama, los fondos públicos de pensiones estadounidenses llevan invertidos más de $68.000 millones en China desde 2020, según un informe de Future Union. Estas inversiones provienen de más de 70 de los mayores fondos públicos de pensiones de Estados Unidos. El mayor inversor entre ellos fue el Fondo de Jubilación Común del Estado de Nueva York, que invirtió más de $8.000 millones en China. Le sigue California y su sistema de jubilación de empleados públicos. Este invirtió más de $7.000 millones en China. Le sigue el sistema de jubilación de los profesores del estado de California, que invirtió más de $5.500 millones en el país asiático. Y luego viene la Junta de Inversiones del estado de Washington, que invirtió más de $5.000 millones en China. Una cuestión de máxima urgencia. Eso es lo que dijo un funcionario estadounidense sobre el apoyo de China a la guerra de Rusia contra Ucrania. Durante un viaje a Bruselas, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Kurt Campbell, advirtió que habrá más sanciones a China por parte de Estados Unidos y la OTAN. Campbell dijo que China está respaldando la industria de defensa de Rusia con armas y tecnología. Estas incluyen artillería, drones, misiles de largo alcance y la capacidad de Rusia para rastrear actividades en el campo de batalla. Agregó que los esfuerzos de Beijing convierten a Moscú en un desafío estratégico no solo para Ucrania, sino para otros países de Europa. El mes pasado, Estados Unidos impuso sanciones a más de una docena de empresas chinas por suministrar material militar a la guerra de Rusia contra Ucrania. Campbell dijo que ya informó a la OTAN sobre la agresión de China y que espera más acciones colectivas de los miembros del bloque. Saludos desde En Primera Plana, de NTD. El lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante,
Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. China renovó su amenaza de atacar a Taiwán con una escalofriante declaración de su Ministerio de Defensa el jueves, justo una semana después de la toma de posesión del nuevo presidente de la isla, William Lai. La independencia de Taiwán significa la guerra, y la división no trae la paz. El Ejército Popular de Liberación chino está plenamente preparado y se mantiene muy vigilante. Tomaremos medidas decididas para aplastar cualquier intento separatista independentista de Taiwán y frustrar cualquier interferencia extranjera. El ministerio añadió que Beijing espera mantener comunicaciones de alto nivel entre China y Estados Unidos. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán como parte de su propio territorio a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla. William Lai, recién elegido presidente de Taiwán, instó a Beijing a dejar de amenazar a Taiwán e insistió en la independencia de Taiwán durante su discurso de investidura el lunes pasado. El discurso de Lai enfureció a China, que luego envió docenas de sus aviones y buques de guerra para rodear la isla. Legisladores y altos funcionarios estadounidenses advirtieron en repetidas ocasiones que una invasión de Taiwán por parte de Beijing sería devastadora para Estados Unidos y el mundo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención de un presunto cabecilla chino de la ciberdelincuencia, tras una importante operación contra el fraude cibernético. Según la Fiscalía, la red delictiva utilizaba una red de bots que infectaba más de 600.000 direcciones IP en Estados Unidos. Las autoridades afirman que los estafadores presentaron miles de solicitudes falsas de ayuda federal durante la pandemia de COVID-19. Un funcionario del FBI declaró a la prensa que las fuerzas del orden incautaron artículos de lujo por valor de unos 4 millones de dólares y bienes inmuebles por valor de 30 millones. Miremos más en detalle la operación. El Departamento de Justicia informó el miércoles que las autoridades de Singapur detuvieron a Yune Wang, de 35 años. Los fiscales acusan a este ciudadano chino de dirigir una red delictiva y difundir códigos maliciosos a través de redes privadas virtuales, infectando 19 millones de direcciones IP en todo el mundo. Las direcciones IP son números únicos asignados a dispositivos individuales en Internet. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, afirma que entre las direcciones IP atacadas hay más de 600.000 que son de Estados Unidos. Luego ganó más de 99 millones de dólares vendiendo a cibercriminales el acceso a su red de dispositivos secuestrados. Los departamentos de justicia y del Tesoro de Estados Unidos afirman que Wang y otros utilizaron una vasta red de ordenadores infectados, conocida como botnet, para presentar solicitudes falsas de ayuda federal durante la pandemia de COVID-19. Los departamentos afirman que la red también se utilizó para realizar amenazas de bomba y enviar material de explotación infantil por Internet, entre otros planes. La conducta de los ciberdelincuentes se provocó pérdidas por valor de unos 5.900 millones de dólares. El Departamento de Justicia afirma que las autoridades de Singapur y Tailandia colaboraron con el FBI en la operación. Un alto cargo del FBI declaró a la prensa que las autoridades incautaron relojes, automóviles deportivos y otros bienes de lujo por valor de unos 4 millones de dólares, así como 30 millones de dólares en propiedades inmobiliarias en Asia Oriental, Oriente Próximo, el Caribe y Estados Unidos. Según la acusación, Wang utilizó el dinero que ganó con la botnet para comprar propiedades. El FBI declaró que el gobierno está tramitando la extradición de Wang a Estados Unidos. Afirma que se está investigando a otros posibles sospechosos. Los nuevos cargos son solo el último ejemplo de presunto fraude desenfrenado en Estados Unidos desde que el COVID-19 golpeó hace más de 4 años. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos declaró en marzo que estaba investigando casos de fraude fiscal y lavado de dinero relacionados con COVID-19, por un valor potencial de 9.000 millones de dólares. Más de la mitad provenían de casos abiertos en el último año. El laboratorio de un campus universitario de Florida operaba como un centro de transferencia de cargamentos de drogas ilegales a China. Revelamos lo que sabemos sobre un esquema multimillonario que está saliendo a la luz.
Decenas de miles de taiwaneses se concentraron para protestar ante el Parlamento de Taiwán después de que el gobierno aprobara un paquete de reformas consideradas favorables a China. Tenemos los detalles sobre la nueva legislación. Perros robot del ejército chino hacen su aparición en un simulacro conjunto. El espectáculo refleja uno de los objetivos tecnológicos de Beijing: producir en masa robots de vanguardia en menos de 2 años. Estas áreas están dando un gran paso adelante. Puede decirse que en automatización, pero no determinan realmente un resultado estratégico. Y atrapan a una ciudadana china con las manos en la masa. Ahora se enfrenta a un juicio en Corea del Sur. Es por presunto contrabando de tecnología de microchips a China. Tenemos más detalles sobre la sospechosa. Cocaína, fentanilo y éxtasis. Durante 6 años, miles de muestras de estas drogas fueron entregadas a un laboratorio de la Universidad de Florida y enviadas después a China. Ahora la universidad prohíbe a una sospechosa, una estudiante china, entrar en el campus durante 3 años. Su nombre es Nong Leticia Chen. Documentos judiciales la acusan a ella y a otras 2 personas de ayudar a un hombre a comprar drogas con importantes descuentos, que luego se vendían ilegalmente a China para obtener beneficios. A través de ellos, el hombre llamado Pen Yu o Ben recibió presuntamente cerca de $5 millones en descuentos. Las drogas de contrabando incluyen el mortal fentanilo, cocaína, MDMA o éxtasis, entre otras. Chen y otros conspiradores pudieron obtener los descuentos porque hacían los pedidos a través del almacén de la universidad. La empresa biotecnológica estadounidense ofrece este tipo de ventajas a los laboratorios universitarios, que no están al alcance del público en general. Tras conseguir los fármacos con descuento, Ben fue acusado de reenvasarlos y enviarlos ilegalmente a China. Al parecer también sobornó a un vendedor de la empresa biotecnológica para facilitar el fraude. Tanto Ben como el vendedor se declararon culpables. Ben se enfrenta a 20 años de prisión y a una multa de $1 millón. La estudiante Leticia Chen dijo que no supo que había cometido un delito hasta que el Departamento de Justicia le comunicó que estaba siendo investigada. Agregó que podría enfrentarse a la cárcel o a la deportación. Chen no fue acusada formalmente. Era presidenta de una asociación de estudiantes chinos en el campus que contaba con la aprobación de la embajada china. El Parlamento de Taiwán dio luz verde a un paquete de reformas. Su objetivo es aumentar el poder de los legisladores para controlar al nuevo presidente. Al mismo tiempo, decenas de miles de taiwaneses se concentraron ante el edificio del Parlamento para protestar por esta decisión. Un comienzo caótico para la presidencia de William Lai en Taiwán. Juró el cargo el lunes pasado. Y durante la misma semana muchas personas comenzaron a congregarse frente al Parlamento de Taiwán. Este martes miles de personas se reunieron una vez más. No protestan contra Lai. Su objetivo es el principal partido de la oposición de la isla, que quiere más poder para controlar al nuevo presidente. Esto pone de relieve el gran reto al que se enfrenta Lai, ya que su partido no tiene mayoría parlamentaria. Y aquí está la parte delicada. El partido gobernante de Lai defiende firmemente la soberanía de Taiwán, lo que enfada a China. Mientras tanto, el partido de la oposición es más favorable con Beijing. Me entristeció la aprobación del proyecto de ley. Creo que están pisoteando al pueblo taiwanés, a nuestra nación y a la patria que nos esforzamos por proteger. Son demasiado pro-China y confiados. Como resultado, las buenas personas fueron engañadas por una nación depredadora, y ahora tienen el cerebro tan profundamente lavado por el PSC que no pueden dar marcha atrás. El ejemplo de Hong Kong ya está ante nosotros. El aspecto de las mascarillas antigas usadas durante las protestas de Hong Kong no es el futuro que ninguno de nosotros quiere. Algunos expertos temen que el Partido Comunista Chino gane más influencia en la isla a través del partido de la oposición. El golpe legislativo azul y blanco es un golpe de Estado lento y largo, un desmembramiento prolongado y continuo del sistema democrático soberano de Taiwán. Comienza con una erosión gradual, que conduce a una toma de poder completa, hasta que el poder ejecutivo quede paralizado y vaciado, el poder judicial es emasculado y, finalmente, se establece una dictadura parlamentaria. Y esto se hace en nombre de la opinión pública,
desmantelando en última instancia el sistema de Estado soberano de Taiwán y fusionándose voluntariamente con China. Los partidos azul y blanco son los partidos de la oposición de la isla, los que impulsaron la legislación. El ejército de China hizo una nueva demostración reciente de sus capacidades militares. Mostró el desempeño de un perro robot con un rifle automático en la espalda. Obedece las órdenes de su comandante para correr, saltar e incluso puede abrir fuego contra objetivos. Pero ¿por qué crear la versión armada y robótica del mejor amigo del hombre? ¿Y qué papel desempeña esta tecnología en la amenaza militar de Beijing contra Occidente? Veámoslo de cerca. El medio de comunicación estatal chino CCTV publicó este vídeo hace 3 días. Fue grabado durante los recientes ejercicios conjuntos entre China y Camboya. En una declaración a la CCTV, un soldado chino dijo lo siguiente: «Puede servir como un nuevo miembro en nuestras operaciones de combate urbano, sustituyendo a humanos para llevar a cabo el reconocimiento e intensificar al enemigo y atacar el objetivo». Expertos militares afirman que los perros robot pueden reducir significativamente los riesgos para las tropas que llevan a cabo misiones en zonas desconocidas y pueden explorar detrás de puertas o al doblar esquinas. China también presentó el año pasado uno de sus primeros perros robot armados con rifle. Según la prensa china, la Universidad de Tsinghua, uno de los mejores institutos del país, colaboró con el ejército chino en el desarrollo de esta tecnología. Y varios países acusan a China de robar propiedad intelectual, especialmente a Estados Unidos. Los expertos afirman que el objetivo de China es mejorar su poder militar de combate. Desde hace muchos años, el PSC es consciente de la enorme distancia que separa a China de Estados Unidos en capacidades militares tradicionales, como las fuerzas de tierra, mar y aire. Es difícil que se ponga al día pronto. Por ello, el PSC persigue sistemáticamente avances en campos emergentes como la IA, las nuevas energías, los dispositivos no tripulados, la tecnología de redes y los robots humanoides, con el objetivo de lograr una ventaja asimétrica. Dado que los puntos de partida en estos campos son relativamente cercanos, el PSC ve una oportunidad de alcanzar o incluso superar a Estados Unidos. Esto se produce después de que Beijing propusiera un aumento de más del 7% en el gasto militar de este año por un total de $220.000 millones, lo que convierte a China en el segundo mayor presupuesto de defensa después de Estados Unidos. El PSC aspira a construir un sistema integral para crear robots de vanguardia. Incluso declaró el pasado octubre que uno de sus objetivos es producir en masa robots de vanguardia para 2025. Una ciudadana china está siendo juzgada en Corea del Sur por presunto contrabando de tecnología de microchips a China. Según las autoridades, la sospechosa trabajó en su día para el fabricante de chips SK Hynix antes de aceptar un empleo en el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei. La sospechosa fue detenida en abril, se incorporó a la empresa surcoreana SK Hynix en 2013. El equipo con el que trabajaba hizo negocios en una filial local en China durante unos 2 años. Más tarde abandonó la empresa y regresó a Corea del Sur, donde fue contratada por la china Huawei. La fiscalía la acusa de robar tecnología diseñada para analizar los defectos de los chips. Según la policía, supuestamente imprimió más de 3.000 páginas de datos relacionados con esa tecnología. Corea del Sur sigue siendo el segundo mayor fabricante de semiconductores del mundo. El país suministra a China algunos de sus chips lógicos y de memoria más avanzados, con la ayuda de Samsung y SK Hynix. Durante los últimos años, China trabaja para que su industria de chips sea autosuficiente y se convierta en el primer fabricante de semiconductores del mundo, mientras Occidente intenta limitar su acceso a tecnología crítica. China está almacenando petróleo y oro. Esto plantea interrogantes y preocupaciones sobre la preparación de una posible invasión a Taiwán. Es posible, a la gente le preocupa. Se habla mucho de ello, hasta en los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos, en el Pentágono. Y Taiwán informa de una renovada actividad militar china cerca de la isla. Se produce pocos días después de que Beijing concluyera provocadores simulacros de guerra de 2 días de duración.
Corea del Norte hace una rara crítica contra su mayor aliado, China. Ocurre después de que Beijing se una a 12 de sus vecinos para discutir la desnuclearización de la península de Corea. Y un oficial de policía de Nueva York fue despedido en medio de explosivas acusaciones de espionaje para el Partido Comunista Chino. Esto y más en el programa de hoy de China en Foco. Aumentar las reservas de oro, hacer acopio de importaciones de petróleo e iniciar ejercicios masivos. Esta serie de acciones de China está suscitando interrogantes, y entre ellos, el más importante es si Beijing está preparándose para invadir Taiwán. La semana pasada China llevó a cabo un simulacro de gran envergadura alrededor de Taiwán, 3 días después de la toma de posesión del nuevo presidente de la isla. El comandante estadounidense para la región Indo-Pacífica declaró el miércoles que las maniobras chinas se parecían al ensayo de una invasión. Agregó que las fuerzas estadounidenses vigilaban los ejercicios chinos y que conocerlos ayudaría a Estados Unidos a prepararse para el futuro. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán parte de su propio territorio, a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla. Un experto militar chino dijo que los ejercicios recientes practicaron el corte de la conexión de Taiwán con el mundo exterior. El experto describió a Taiwán como una isla aislada y señaló que su economía depende de las exportaciones y que Taiwán se abastece de energía mediante importaciones. Señaló que si China cortara las rutas comerciales de la isla, la economía de Taiwán podría colapsar. Además, en este contexto, el líder chino Xi Jinping inspeccionó el mes pasado una universidad médica militar en China y pidió a los estudiantes y al personal militar que se centraran en el campo de batalla. Y a 3 meses de 2024, el Banco Central de China ostenta el título de primer comprador mundial de oro, con lo que el país lleva más de un año apuntalando sus reservas de oro. En 2023, China añadió más de 200 toneladas de oro a sus reservas, el mayor incremento desde 1977. China también aumentó sus reservas de crudo. Durante los 2 primeros meses de 2024 añadió más de 500.000 de barriles diarios a su reserva estratégica. Asimismo, el país tomó medidas a largo plazo. En 2022, Xi Jinping ordenó una remodelación del liderazgo y ahora el 60% de los miembros de su gabinete tienen experiencia relacionada con Taiwán. Pero recordemos que la guerra de China no tiene restricciones y el régimen comunista chino tiene muchos frentes abiertos al mismo tiempo. Hablar de esto por aquí nos cuesta mucho porque hacemos correr peligro a nuestro canal de que lo castiguen o lo censuren aún más. Pero miren estos artículos que les dejo aquí arriba o abajo. En Estados Unidos está ocurriendo un trabajo de hormiga desde hace mucho tiempo. Y todas las semanas tenemos noticias como las siguientes. Estados Unidos sanciona a 3 ciudadanos chinos acusados de participar en red de robos maliciosos. O estrategia de precios chinos compromete competencia y datos de Occidente, según analistas. O ex agente de la CIA se declara culpable de espiar para el régimen chino. Este tipo de noticias y la frecuencia con la que ocurren nos está diciendo algo muy claro. Pero ese punto dejo que lo descubran ustedes mismos leyendo los artículos que les comparto aquí arriba o abajo en la descripción del video. Y en Taiwán suenan las alarmas. El ministro de Defensa de la isla informó el miércoles de la presencia de decenas de aviones de guerra y barcos chinos en las proximidades realizando patrullas de preparación para el combate. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que detectó 28 aviones militares chinos operando alrededor de la isla el miércoles por la tarde. El ministerio dijo que más del 60% de los aviones cruzaron la línea mediana del estrecho de Taiwán o zonas cercanas. La línea mediana sirve de frontera no oficial entre Taiwán y China continental. La incursión se produce menos de una semana después de que Beijing diera por finalizados 2 días de ejercicios bélicos. China dijo que los ejercicios eran para castigar al nuevo presidente de Taiwán por apoyar la independencia de la isla. Un alto funcionario de la Oficina Nacional de Taiwán declaró que el objetivo de Beijing era intimidar, pero no entrar en guerra. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán como parte de su territorio, a pesar de que nunca lo poseyó ni lo gobernó. El régimen chino amenazó en repetidas oportunidades con tomar Taiwán por la fuerza. Y tenemos más noticias sobre el debate en el Parlamento de Taiwán.
El gobierno de la isla anunció que rechazará el proyecto de reforma parlamentaria y lo devolverá a su revisión. Legisladores aprobaron la ley el martes, pero la medida se enfrenta a protestas masivas de los ciudadanos taiwaneses. Muchos manifestantes temen que haya influencia china detrás del proyecto de ley. Esta vez no se debatió la legislación, y estos proyectos de ley son toscos. Sin debates detallados, estos proyectos de ley incompletos perjudicarán mucho a Taiwán. ¿Estos proyectos de ley aprobados favorecen a China? Sí, claro. A China le encanta que haya alteraciones en la democracia. Si se aprueba la legislación, los legisladores taiwaneses tendrían más poder para pedir al ejército, a empresas privadas o a particulares que revelen información, y el Parlamento tendría poder para castigar a quienes no cooperen. Analistas afirman que las medidas podrían perjudicar a la democracia de Taiwán. El nuevo presidente de Taiwán no tiene mayoría en el Parlamento, y legisladores de los dos principales partidos de la oposición impulsaron este proyecto de ley. Es más, Beijing se acerca activamente a los legisladores taiwaneses de la oposición. Expertos afirman que China espera influir en la política de Taiwán y dividir a la opinión pública de la isla, y eventualmente tomar el control del territorio sin tener que declarar la guerra. Beijing condenó repetidamente al nuevo presidente de Taiwán, William Lai, por apoyar la independencia. Mientras tanto, el régimen chino favorece a los partidos de la oposición de la isla, ya que tradicionalmente están más abiertos a colaborar con China. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Corea del Norte no cederá ni un ápice en la ampliación de su arsenal nuclear, aunque su amigo íntimo China así lo quiera. Pyongyang condenó a China, Japón y Corea del Sur por presionar al país para que reduzca sus ojivas nucleares. Altos funcionarios de China, Japón y Corea del Sur publicaron el lunes una declaración conjunta. En ella discuten la desnuclearización de la península de Corea. Pyongyang condenó a China y a los otros dos países, describiendo su objetivo como una grave provocación política que viola la soberanía norcoreana. China respondió a las críticas de Pyongyang al día siguiente, afirmando que su postura al respecto no había cambiado, pero sin especificar si se trataba de un intento de desnuclearización. China es el único aliado militar de Corea del Norte y su mayor socio comercial. China y Rusia pidieron a la ONU que suavizara las sanciones contra Corea del Norte. Un oficial de policía chino fue despedido recientemente en Nueva York tras ser acusado de espiar para el Partido Comunista Chino. Documentos publicados la semana pasada muestran que el Departamento de Policía de Nueva York despidió al agente chino en febrero, pero no fue acusado penalmente. La noticia fue publicada por primera vez la semana pasada por el medio de comunicación Document, que cita los expedientes disciplinarios del Departamento de Policía de Nueva York. Lee también fue declarado culpable de mentir al FBI durante las entrevistas y no informó de estos asuntos al Departamento de Policía durante al menos 2 años. Steve Lee fue nombrado miembro del departamento hace 20 años y fue despedido sin sueldo este enero debido a las acusaciones de espionaje. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, no dejen de leer los artículos que les comparto a lo largo de nuestros videos. Con ellos yo puedo contarles una historia más completa de lo que ocurre en China y en el mundo, sin la censura de las grandes plataformas.
Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.